Vamos a analizarlo con toda frialdad, ¿no? Como son los análisis. Acá no juegan emociones, acá lo que se trata es de explicar por qué en Argentina no se han producido estos resultados. Es decir, eso no debe llevarle a nadie, digamos, a extrañeza, ¿no? Argentina, no, no llores por mí, Argentina. Argentina tiene este problema fundamentalmente desde el año, uno dice en 1930, ¿no? Cuando se produce el golpe de Estado, ¿no? Y luego la llegada al poder, ¿no es cierto?, de Perón, 1943-1945, que es un nuevo punto de disrupción en Argentina. Porque hasta antes de la llegada al poder de este general Perón, con un sector del ejército, Argentina estaba manejada por una oligarquía terrateniente, ¿no?, liberales, y minoritariamente lo que puede llamarse hoy, ¿no?, las fuerzas socialistas y los comunistas, que son un sector minoritario, fundamentalmente los sectores trotskistas. Perón marca, ¿no es cierto?, un antes y un después en Argentina, ¿no? Perón funda un partido justicialista. Perón es, luego de tener la Secretaría de Trabajo, donde hace todo su proselitismo político, una suerte de Ministerio de Trabajo, le reconoce derechos laborales a los argentinos, a los trabajadores, a los obreros, a los agricultores, que durante más de 100 años, ¿no?, habían sido sujetos a un régimen laboral pues inequitativo. Perón lo reconoce, y por eso que esa historia ya se concreta cuando Perón es sacado de la cárcel, ¿no es cierto?, por estos trabajadores en agradecimiento por lo que hizo, ¿no?, cuando era secretario de Trabajo, y postula a la presidencia. Entonces ahí empieza la historia de hoy de Argentina, ¿no? Lo que estamos viendo tiene su punto de ruptura acá, ¿no? El Partido Justicialista, ¿no? El Partido Justicialista, que para que más o menos ustedes entiendan, ¿no es cierto?, es una suerte de un partido de centro-derecha, ¿no?, que se diferencia claramente, ¿no?, de los sectores llamados de izquierda y los sectores de derecha y ultraderecha. En Argentina, fundamentalmente, hay tres grandes bloques, ¿no? La ultraderecha, la derecha, el centro, ¿no es cierto? Acá está el peronismo, ¿no? Y la izquierda, ¿no es cierto? Y movimientos regionales. La izquierda es minoritaria, no llega ni al 3%, ¿no es cierto?, de votación histórica. Los gobiernos en Argentina se han sucedido, digamos, entre estas grandes fuerzas, ¿no? Y evidentemente, Perón, 45, el 52, hasta el año de 1955, ¿no?, cuando es sacado por un golpe de Estado de las Fuerzas Armadas del poder. Se exilia en España, ¿no? O sea, desde el 55, ¿no es cierto?, hasta el 73, que regresa a Argentina, gobierna la derecha y la ultraderecha en Argentina. Y lo que hicieron fue lo que hicieron en el Perú, ¿no? Lo que hizo Belaúnde en el Perú, ¿no? Consolidar, ¿no es cierto?, la dominación de este sector terrateniente, el sector financiero, bancario, exportador, hasta el regreso de Perón en el año 73. Cuando regresa Perón en el año 73, ¿no?, se pensaba que iba a retomar todo ese proceso de reformas que hizo desde el año 45 al año 55. Y ustedes saben que Perón murió muy rápidamente al año siguiente, y su esposa de esa época, ¿no?, María Estela de Perón, fue copada, ¿no es cierto?, fue usada por un grupo fascista ahí en el peronismo para desatar una serie de medidas que a la larga llevaron a un nuevo golpe de Estado, ¿no? En 1975-76, ¿no?, nuevamente las Fuerzas Armadas toman el poder hasta 1900, más o menos 80, donde regresa la democracia. Si ustedes ven, ¿no es cierto?, Fuerza Armada, ultraderecha, derecha. Los peronistas, digamos, durante cerca de 30 años estuvieron fuera del poder, y recién regresan, ¿no es cierto?, al poder con este presidente, ¿no?, que empezó el proceso de lo que se llama el neoliberalismo, Menem. Menem, el año 90, ¿no?, regresa con el peronismo al poder, pero como hizo, ¿no es cierto?, Fujimori en el Perú, llegó con una bandera
socializante, una bandera de reformas, pero una vez instalado en el poder, Menem aplicó la política ultraliberal del Fondo Monetario. Entonces han tenido gobierno Menem, gobierno de derecha, hasta el 2000, y luego de eso se produce lo que ustedes ya conocen en este siglo, ¿no? Esas políticas que se aplicaron del año 90 al año 2000 en Argentina son las mismas políticas que se aplicaron en el Perú con Fujimori, desde el año 90 al año 2000. No es curioso que las fechas sean, digamos, similares, ¿no? Porque eso fue disculpen, esa fue una oleada, ¿no es cierto?, que recorrió toda América Latina, Brasil, Argentina, Chile, Perú. O sea, eran políticas, ¿no es cierto?, que fueron diseñadas en Estados Unidos por la gran banca internacional, el Fondo Monetario, para someter a todos estos países a través del endeudamiento externo. ¿Ya? Entonces, en Argentina, desde el año 90 se produjo, ¿no es cierto?, un proceso de desindustrialización, un proceso de privatización, como sucedió en el Perú. Se efectuó los super shocks, se devaluó la moneda. Y cuando Menem deja la Argentina, dejó mal económicamente ese país. Y el que sucedió en el poder, un gobierno de derecha, la Unión Cívica Radical, lo que hizo, digamos, fue destapar la olla, explotó la olla, los salarios se deprimieron y vino una serie de protestas sociales, paros nacionales, enfrentamiento armado, ¿no?, contra los sindicalistas. Eso dio un motivo al Cordobazo, al Rodríguez, ustedes ya conocen esa historia, ¿no? Y esto generó la renuncia de los presidentes de esa época. Argentina tuvo como 4 presidentes en ese proceso, hasta que más o menos la situación se estabilizó, digamos, con la elección de Néstor Kirchner, un peronista, ¿no es cierto?, de centro, ¿no?, un peronista populista, ¿no?, que aplica una política de redistribución. O sea, el peronismo tomó el poder y empieza un proceso de corrupción, como lo que sucede en toda América Latina, ¿no?, repartija de cargos, clientelismo, déficits fiscales, sobredimensionamiento del aparato público, política de subsidios, o sea, todo lo que hizo Alan García en el año de 2006 a 2011. Kirchner siguió la misma política, su mujer, la que le sucedió en el poder, Cristina Kirchner, igualmente, ¿no? Y esto pues generó problemas económicos, ¿no? Problemas económicos que implicaban fundamentalmente déficit fiscal y devaluación del peso argentino. Esta situación, ¿no?, sucedió hasta el año 2016-2017, cuando se produce un cambio con la llegada del candidato de la ultraderecha, ¿no es cierto?, Marcelo Macri. Y Macri prácticamente desmantela, ¿no es cierto?, todo el proceso de reformas que se hizo y entrega al país al Fondo Monetario. El país estuvo ya en esos momentos en una situación de default, o sea, de ser inelegible para créditos. Y lo último que hizo Macri para dejar el poder fue, a pedido de los banqueros, ¿no es cierto?, a pedido del Fondo Monetario, contratar un préstamo de 45.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para pagar las deudas a los bancos privados con los que el Estado argentino tenía, digamos, deudas pendientes. Pero dicen muchos en Argentina que ese dinero en su totalidad no ingresó, no reactivó la economía, y así recibió, digamos, la economía argentina el actual presidente, ¿no?, el actual presidente que va a dejar el poder, Alberto Fernández, el 11 de diciembre. O sea, en buena cuenta, ¿no?, Alberto Fernández, como peronista de centro, digamos, recibieron una papa caliente, un país endeudado, un país con déficit público, un país que no tenía posibilidades de crecimiento, de desarrollo sostenible en el tiempo, y lo que hizo Fernández era solamente administrar esta crisis, ¿no?, porque era imposible que Argentina pudiera dar un salto hacia adelante. Y esto se agravó con el COVID, se agravó con el cambio climático, con la sequía y todo lo que ustedes conocen en Argentina. En esa situación, en esas circunstancias, es que asume el Ministerio de Economía, el actual candidato, va a ser Sergio Massa. Y Sergio Massa, lo que le interesaba fundamentalmente era sostener esto, ¿no?, hasta el 11 de diciembre, en el cual se tiene que entregar el poder. ¿Qué cosa es lo que existe actualmente, digamos, en Argentina? Es una bomba de tiempo, ¿no? Los economistas lo saben. El país está endeudado, ¿no? Se ha sostenido con el último préstamo que le hicieron los chinos de 10.000 millones de dólares. Está pendiente de pago de intereses al Fondo Monetario. Tienen deudas astronómicas, ¿no es cierto?, con toda la banca internacional, producto de malas negociaciones, entiendan bien, porque esos dineros no han sido derivados a la actividad productiva, al desarrollo económico de Argentina. Han servido para pagar deudas a los bancos, para pagar intereses, ¿no es cierto?, y para hacer una serie de negociados
con las comisiones que se abonaron en esos momentos. O sea, Massa ha sostenido la situación como una suerte de dique para pasar esta elección pensando que podía, digamos, ser elegido, ¿no? Ustedes han visto la votación, es una votación que da como presidente virtual, digamos, al señor Javier Milei. Son cosas, digamos, que en política tienen una explicación, ¿no? Y la explicación está fundamentalmente, ¿no? Si ustedes analizan, ¿no es cierto?, lo que fue la primera vuelta, en la primera vuelta, ¿no es cierto?, Massa más o menos sacó 37%. Milei sacó un 30%, ¿no? Ultraderecha, centro derecha, Bullrich, que era candidata de derecha, sacó más o menos 23%, ¿no? Y los candidatos menores, que ese ha sido el factor, ¿no es cierto?, decisivo para darle la victoria, digamos, a Milei, ¿no? Peronista de izquierda, Schiaretti, ¿no? Sacó un 7%, es un peronista disidente, un peronista, digamos, que debió sumarse, ¿no es cierto?, a Massa. Esta es la explicación, ¿no? Esta es la explicación de este voto, ¿no es cierto?, que decidió, pues, la campaña final, ¿no? Y el voto de la izquierda, ¿no es cierto?, que solamente llegó a un 3%. Era natural, ¿no es cierto?, que en este caso hubiera acá una sinergia, ¿no es cierto?, que se sumaran parte de los votos de la que llegó en tercer lugar. Un 3 o un 4% alimentó acá a más, parte de ese 23%. Pero lo que han señalado en esta última votación del día de hoy ha sido, digamos, la campaña que hizo este candidato a favor de Milei. Es un peronista disidente, ¿no? Sobre todo en la provincia de Córdoba, ¿no?, donde han ganado, Milei ha tenido una votación no de liberales, no de libertarios, ha sido la votación de estos peronistas de izquierda, ¿no es cierto?, que han votado por un ultraliberal. Cosas que son incomprensibles en la política, porque lo lógico, ¿no?, si este peronista disidente votaba por Massa, Massa era evidentemente el presidente, pero son situaciones personales, son situaciones de abandono, ¿no?, de promesas incumplidas, ¿no?, de lo que se llama engaños, mentiras en la política, que obligó, digamos, a esta cúpula, a esta élite gobernante en Córdoba, que decidiera no el apoyo a Massa, sino el apoyo a Milei. Para mí, esa es la explicación fundamental para entender por qué ha ganado el día de hoy Milei. Porque si este grupo peronista disidente se sumaba al peronismo de la maquinaria oficial del partido, evidentemente el triunfo era de Massa. Hay muchas razones que explican este conflicto, ¿no? Centralismo porteño frente al provincialismo, digamos, de los cordobeses, que se sienten abandonados, que se les ha negado presupuesto, bueno, y han encontrado, pues, en la votación un castigo, ¿no es cierto?, a 4 años de desprecio, de abandono, de promesas incumplidas. Entonces, esa es la explicación. La pregunta es, ¿se trata, ¿no es cierto?, de una elección que va a cambiar la situación económica y política de Argentina? En lo absoluto. Por una sencilla razón. Milei es elegido, ¿no?, por parte de la clase política mayoritaria, que él en su campaña pretendió combatir y negar. Toda su campaña contra la clase política corrupta, ¿no? Claro, que si quieren representar esa clase política corrupta, este sector de derecha, Bullrich, Mauricio Macri, ¿no?, todos los grandes banqueros, ¿no? Y el otro sector, que son los peronistas con Massa. Esta es la clase política corrupta en Argentina. Esta es la clase política, digamos, que ha tenido el poder durante los últimos 12 años. Kirchner, Cristina, Alberto Fernández. Y Milei, digamos, se alía con los candidatos de la derecha, que son en verdad, digamos, el aparato partidario del presidente Mauricio Macri. Acá el gran triunfador ha sido Macri, ¿no? Que está retomando el poder y que muchos consideran en Argentina que es el poder detrás del trono. Perdón. Ya. Entonces, estimados amigos, esa es la situación real, ¿ya? Esa es la situación real. Milei ha ganado, ¿no? Milei ha ganado, eso no se puede poner en duda. Las cifras han hablado, Massa ha reconocido la derrota,
No, pues para que vean ustedes el comportamiento de políticos, ¿no? Porque Massa será candidato el año 2027, 2028, y posiblemente tenga mayores posibilidades, ¿no es cierto? Porque lo que está en juego ahora es un proyecto político libertario, anarcocapitalista, de ultraderecha, fascista. Entonces acá entro al segundo punto del análisis. Yo no estoy discutiendo, digamos, la victoria de Milei. Yo no puedo alegar que ha habido fraude. Esas son cosas, digamos, que no vienen al análisis. Estamos partiendo de un hecho concreto, consumado, que es un triunfo de Milei y los libertarios. Que en parte no se debe, esa votación no se debe, señores, hay que leer bien los resultados. No es el triunfo del neoliberalismo, del anarcocapitalismo, digamos, en Argentina. Acuérdense de Fujimori, cuando Fujimori fue candidato en el 90, ¿no? La gente votaba por un outsider. Y la explicación es muy simple, ¿no? Es lo que sucedió en el año 90 en el Perú. Harto de la hiperinflación, harto de la devaluación de la moneda, harto de la mala política económica que implantó Alan García con los apristas. Evidentemente surge ahí, digamos, la figura del candidato de la ultraderecha liberal, Vargas Llosa. Lo lógico, ¿no es cierto? Lo que hubiese sucedido ahí es que Vargas Llosa hubiese sido elegido presidente en 90, porque era un voto como el de Milei, un voto del cambio, un voto de hartazgo, un voto porque no querían seguir con los apristas en el poder. Pero ahí viene, ¿no es cierto? Ahí viene la situación de las estrategias políticas, ¿no? Aparece ahí, Alan García crea un outsider, que es Alberto Fujimori. La finalidad, bloquear la llegada al poder de Vargas Llosa, ¿no? Dividen a la izquierda en dos grupos, la izquierda deja de ser opción de gobierno. Entonces la elección en el año 90 era entre Vargas Llosa, el candidato aprista, Luis Alva Castro, descartada a la izquierda. Pero el proyecto del plan de Alan García no era que Alva Castro, digamos, sea elegido presidente, porque él quería retornar, ¿no es cierto?, en 1995 nuevamente a la presidencia, luego de un fracaso eventual de que sea elegido como presidente. Y es ahí donde crean a Fujimori, un outsider. Es lo mismo que ha pasado con Milei. Milei es un outsider, ¿no? Ajeno a la clase política tradicional, que ahora es parte de esa casta política, guía un mensaje, digamos, fuerte, un mensaje potente, ¿no es cierto?, de cambio. Esa es la idea fundamental, porque los argentinos están hartos, ¿no es cierto?, de la situación de inestabilidad económica, de falta de seguridad económica, porque la situación inflacionaria, pues, golpea con mayor ferocidad, ¿no es cierto?, a los sectores más pobres. La miseria ha aumentado en Argentina 40% de pobres. Esos son resultados evidentes, objetivos, que nosotros no podemos tapar con un dedo. Ante esta situación de hartazgo, era evidente que mucha gente, inclusive de los sectores, digamos, más pobres, voten por este candidato que es su antítesis, un candidato de ultraderecha que representa los intereses de los grandes millonarios, de las grandes corporaciones, de los judíos, de los norteamericanos. Eso no es reciente, digamos, en el mundo. Ustedes tienen la historia de los fascistas en Alemania, ¿no? Del propio Hitler, ¿no es cierto?, cuando asume el poder, ¿no? Apoyado en las elecciones que perdió con Hindenburg el año de 1931, los sectores pobres, obreros, los que votan por los fascistas. Eso no es nada extraño, ¿no? Mientras el candidato comunista quedó en tercer lugar en Alemania, en las elecciones presidenciales. Entonces, ¿cómo explicas tú, digamos, que un movimiento antiobrero, antilaboral, digamos, como eran los nazis, tengan el apoyo de los sectores pobres alemanes? Ahí pues está el factor del cambio, ¿no es cierto?, el factor del miedo, el factor de lo que se venga a futuro. En Argentina la gente, digamos, sobre todo los jóvenes, han optado, ¿no es cierto?, por esta gran campaña, gran propaganda, ¿no es cierto?, que se ha desplegado en los últimos 5 años. Han preferido un outsider, digamos, independientemente de la forma que piensen en este caso, ¿no?, que ellos creen que le va a dar salida a su problema económico, a la crisis económica, que Milei es una suerte de salvador de la situación de desastre económico en la que se encuentra Argentina. Esa es la idea, ¿no es cierto?, matriz que ha guiado la votación en Argentina.